Tener miedo por hacer errores, tener miedo para molestar a la gente, sentir pena por la mala pronunciación o incluso puedes tener miedo que nunca vas a aprender el inglés y nunca puedes realizar tus sueños, mejorar tu situación laboral, viajar por el mundo. Pero no te preocupes porque en este mismo video vamos a resolver todas esas dudas. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. ¡Empecemos! Quiero contarte que, aunque estoy hablando ahorita con una español buena y con confianza en el idioma, he estado en la misma situación que tú probablemente estás ahora. Yo he sentido mucho miedo, mucha pena por hablar el español con latinos. Cuando apenas empecé me invitaron a cenar y yo dije no y me di excusas para no ir porque tenía miedo, tenía pena por hacer errores y por mi pronunciación y por todas esas cosas. Entonces, si quieres realmente sentirte motivado y con mucha confianza todos los días, deberías prestar atención en este video porque todos estos ejercicios son muy buenos para ayudarte a quitarte el miedo y la pena. Y cada uno es importante, no solamente uno y otro, cada uno es importante. Espero que estés emocionado porque estás a punto de aprender cómo quitarte el miedo y la pena de hablar el inglés por completo. Empecemos. Grabándote videos podría ser uno de los métodos más importantes cuando estás empezando a aprender el inglés, porque la motivación y la confianza de usar un idioma no viene con discursos de motivación. O sea, yo podría sentarme aquí y decirte un montón de cosas de que no tengas miedo, no te preocupes, a nadie le importa tu pronunciación y todas esas cosas, pero de todas formas vas a sentir miedo, ¿verdad? Entonces lo que necesitas en tu vida es realmente hacer progreso en tu inglés y reconocer ese progreso, y eso lo vas a hacer grabándote videos. Entonces si tú empiezas ahora mismo grabándote hablando el inglés feo y lo haces cada semana, lo que va a pasar es que en 2 o 3 meses, cuando alguien te dice, wow, tu inglés ha mejorado muchísimo, tú realmente lo vas a creer porque tú tienes pruebas. Pero si no tuvieras grabado videos, si no tienes pruebas, lo que va a pasar es que cuando alguien te dice que, oh, wow, has bajado de peso, has puesto fit, pero tú que te estás viendo en el espejo todos los días, no te das cuenta, ¿verdad? Es exactamente lo mismo con los idiomas. Entonces empieza a grabarte videos ahora mismo a medida que vayas avanzando en el inglés desde el primer día. Es muy bueno compartirlo en redes sociales porque te da un poco de responsabilidad de continuar también, pero tú decides eso. La técnica de imitación es realmente una técnica para mejorar tu pronunciación, pero es buenísimo para quitar el miedo y la pena de hablar también. ¿Cómo funciona? Es que tú escribes tu biografía, digamos, o sea, quién eres, de dónde eres, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, etcétera, etcétera. Tú lo escribes en texto y luego lo traduces a inglés y luego lo memorizas y luego lo grabas hablando naturalmente. Y ahora, cuando tú tienes esa grabación y tú tienes tu texto, tu biografía en escrito, lo que vas a querer hacer es mandar esa grabación a 5 nativos de inglés, preferiblemente con diferentes acentos. Y lo que vas a hacer es pedirles que hagan una grabación de tu biografía ellos mismos para que tú tengas esa grabación, y también te van a marcar en el texto con cuáles sonidos estás luchando más. Y luego lo que va a pasar es que tú vas a tener 5 diferentes grabaciones de habla nativa de tu propia biografía y también tus sonidos más difíciles marcados en texto para que lo practiques una y otra vez. Y es buenísimo porque tu biografía, pues quién eres, de dónde vienes y todas esas cosas, es realmente lo que vas a usar más cuando estás conociendo nueva gente. Y poco a poco, cuando lo estás practicando, alguien que apenas conociste te va a decir, wow, tu inglés es muy bueno. Y tú no has gastado mucho tiempo, solamente recordaste de tu biografía y te vas a sentir muy bien y tu confianza se va a subir. Una de las luchas más comunes es que la gente siente miedo por tener una conversación y están hablando y de repente dice la persona nativa algo que no entienden y se para la conversación por completo. Entonces, para evitar todo eso, te sugiero que uses la secuencia de oraciones. Es buenísima. Y yo lo he usado en Latinoamérica cuando yo estaba aprendiendo el español. Fui a México para hacer mi maestría y allá no se camina en la calle, toma Ubers todo el tiempo, o sea, taxi. Anduve en Ubers cada día, casi 3 o 4 Ubers cada día con diferentes conductores y no hablaba casi nada de español. Entonces lo que hice era
construir una secuencia de 5 oraciones y cada oración se podría decir el uno después del otro, independientemente de la respuesta del conductor. Por ejemplo, yo dije, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿a ti te gusta? Ajá, y bla, 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 hablaron. La siguiente oración era, me gustaría conocer más el fútbol de México. ¿Tienen buenos equipos aquí? Bla, 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 bla. Él me respondió y casi no entendí nada. Está bien. Y luego llega la próxima oración cuando yo digo, por ejemplo, en mi país el fútbol es muy malo, pero yo he visto que es bueno aquí. ¿Cuál es tu jugador favorito? Aunque no entiendo perfectamente las respuestas, yo soy el dueño de la conversación. Yo soy el propietario de la conversación. Eso es muy importante para que tú puedas mejorar tu inglés más rápido. Ser propietario de tus conversaciones. Porque si alguien más está guiando o dirigiendo la conversación, tú no sabes a dónde va. Entonces es muy fácil perderse. Pero si tú tienes 100% del control, cada oración planeado, y tú tienes esa misma conversación con 100 conductores de Uber, muy rápido vas a poder entender mucho más de las diferentes respuestas porque hay solamente una cierta cantidad de diferentes respuestas que una persona puede darte, ¿verdad? Entonces te vas a dar más cuenta y a medida que vayas pasando y haciendo más y más conversaciones, también se levanta tu confianza porque estás realmente teniendo conversaciones aunque no hablas mucho el inglés y eso es bien chévere. Uno de los problemas más comunes que tienen casi todas las personas en el mundo es ansiedad de acercamiento, approach anxiety en inglés. Esto significa que para nosotros es como un poco incómodo acercarnos a una persona que todavía no conocemos, ¿verdad? Especialmente para nosotros hombres, acercarnos a una chica bonita, por ejemplo. Eso es muy difícil. Lo que podemos hacer aquí al respecto es practicar un poco, hacer unos ejercicios para poco a poco quitarnos de esa ansiedad, porque imagínate cómo sería tu vida que en este momento ya no sientes ansiedad por eso y tú te puedes acercar a cualquier persona y hablar por 1 hora hablando inglés feo, no importa. Eso sería genial para tu aprendizaje, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio muy bueno que se llama acercamiento gradual, que me gusta mucho, y eso es que tú te haces un reto cada día y cada día vas a acercarte a 5 personas. Vas a acercarte y hablar con 5 personas. Pero tú puedes hacer esto virtualmente o en persona, dependiendo de dónde vives. Pero lo que quieres hacer es acercarte el primer día y decir algo muy sencillo y luego irte. Por ejemplo, tú te acercas a 5 personas y dices hello. Y esa persona te va a decir hello a ti y ya está. Está bien, la conversación se paró. Luego, el día siguiente, agregas una cosa. Hello, how are you? Tú dices hello, esa persona dice hello, y tú dices how are you? Esa persona dice good, thanks, how are you? El tercer día dices hello, how are you? Where do you live? Or what's your name? O algo así, para agregar una cosa. Entonces, cada mañana, cuando despiertas, agregas la cosa que quieres decir este día y vas poco a poco teniendo más conversaciones más largas para que luego cuando tú tengas más conversaciones con nativos se siente más cómodo continuar a hablar y acercarse a personas, y eso es muy importante. Y dependiendo de tu nivel, ¿verdad? Tú puedes elegir qué decir en qué momento. Y alguna cosa que tienes que recordar que es muy importante y es esa diferencia cultural, porque en tu cultura, como latino o latina, eres menos atrevido, literalmente. Para mí, por ejemplo, como europeo, y la cultura australiana y la cultura gringa y Inglaterra es lo mismo, viene de Europa. Nuestra cultura es mucho más atrevido. Y para nosotros, nunca nos disculpamos por molestar a la gente. Porque si tú me escribes o si tú me dices y yo no quiero responderte, no lo hago. Somos muy así, más atrevidos, más independientes en ese sentido. Entonces, cuando yo he tenido muchas conversaciones con latinos, a veces me han escrito, perdón por escribirte tanto, perdón por molestarte. Y no me estás molestando. Si tú me hubieras estado molestando, yo no te hubiera respondido. Así funciona. Y se sienten lo mismo los nativos en inglés, te lo prometo. Entonces, no te sientes mal por acercarte y hablar y luego quitar la conversación, porque somos así. Está totalmente bien.
La puesta de humoristas es una técnica increíble y es como crucial casi. Yo le pongo a todos mis estudiantes que están en mi comunidad privada, en mi programa, lo que tú quieres hacer es que la gente se ríe de ti. Porque cuando la gente se ríe de ti, en ese momento estás creando una relación como más íntima con esa persona y no necesitas ser chistoso para nada. Lo que necesitas ser es un poco atrevido y hablar mucho. Porque imagínate si tú estás hablando el inglés con un nativo, un gringo, por ejemplo, y estás hablando y hablando y hablando y al final te vas a quedar sin palabras, ¿verdad? Si tú sigues hablando, vas a decir un montón de cosas estúpidas y eso es buenísimo porque esa persona se va a reír de ti y tú realmente estás saliendo de tu zona de confort para hablar aún más de que realmente puedes. Y eso es buenísimo para tu aprendizaje y también para tu confianza. Tu confianza sube y el miedo y la pena de hacer esto baja a medida que lo haces. Entonces lo que vas a querer hacer en esta apuesta es apostar con un amigo. Yo propongo una semana en donde ustedes van a acercarse a personas en la calle o virtualmente, lo que sea, y hacerles reír de ti. Entonces si tú te haces a una persona riéndose de ti, ganas 10 puntos. ¿Ok? Y tu amigo lo hace lo mismo. Entonces, al final de la semana, quien tiene más puntos gana y si tú pierdas, debes una cena a tu amigo, algo así, algo sencillo. Eso es buenísimo porque estás hablando hasta el punto que te quedes sin palabras y la persona se va a reír de ti. En ese momento vas a mejorar muchísimo, muchísimo. Ahora has aprendido esos 5 ejercicios. Muy importante que entiendas ese concepto. Cuando tú estás progresando y estás reconociendo que estás progresando, en ese momento se va a quitar poco a poco el miedo. No cuando estás escuchando discusiones de motivación. Anota estos ejercicios, ponlo en práctica. Las personas que toman acción son más exitosas en la vida y tú quieres ser un tomador de acción. Tengo otro video que deberías ver que es el ejercicio 2, la técnica de imitación que estoy haciendo de una manera un poco diferente. Estoy hablando en inglés en este video y quiero que tú me imites en inglés también. Es un ejercicio muy interactivo. Entonces dale clic aquí y te veo en ese video.